en esta sesión, que es uno de los cursos precongreso de este Congreso Internacional del Instituto Nacional de Salud, y queremos compartir este tema que es de interés común: cómo es que la investigación debe terminar no solo en una publicación, sino tener un impacto en la salud, según el momento en que se desarrollen los resultados y puedan terminar en una política pública o una aplicación directa en tratamientos, prevención, etcétera. De modo que vamos a hablar un poco de eso. Permítame compartir, por favor. Investigación científica en salud, orientada esta actividad a la puesta en valor del conocimiento. Y vamos a resaltar una enseñanza que tuvimos hace muchos años de nuestro maestro Coronel Huyu sobre la solucionática. En general, la investigación es el desarrollo del conocimiento con el objetivo de entender los problemas y retos en la salud para generar una respuesta adecuada a dichos retos, ¿no? Eso en realidad es el objetivo de la investigación, y que puede darse de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, la medición de la magnitud y distribución de los problemas, el entendimiento de diversas causas o determinantes de esos problemas, el desarrollo de soluciones o intervenciones para mitigar o prevenir estos problemas, el traslado de las soluciones o evidencias en políticas, prácticas y productos. Y una cosa importante es evaluar el impacto de estas soluciones, ¿no? Lo que muchas veces no logramos hacer. Entonces, ¿cómo es que contribuye la investigación en la mejora de la calidad de vida? Es a través del desarrollo de nuevos tratamientos, del descubrimiento de nuevos medicamentos y vacunas, por ejemplo, que está permitiendo que la expectativa de vida haya mejorado en todos los países del mundo, incluso en los países menos desarrollados. Igualmente, relacionada a la prevención y control de enfermedades, los estudios epidemiológicos y clínicos ayudan a identificar estos factores de riesgo y a desarrollar estrategias de prevención y control. En relación a los avances tecnológicos y científicos, es importante destacar la innovación médica, porque la investigación fomenta el desarrollo de tecnologías avanzadas como la biotecnología, la ingeniería genética, como actualmente está en boga, ¿no? Por otro lado, el conocimiento básico que se proporciona, que nos permite tener una comprensión más profunda de los mecanismos biológicos y patológicos, y esto no debemos dejar de lado. Si bien nosotros, por los pocos recursos que tenemos, de repente nos orientamos a la investigación aplicada, lo que está bien, sobre todo con tesoro público. Sin embargo, es importante generar el conocimiento básico sobre el cual van a venir las aplicaciones de la investigación. Por otro lado, la investigación va a tener un impacto en la sociedad porque aumenta la esperanza de vida, como hemos mencionado. Hay enfermedades no tantas, pero la viruela, por ejemplo, es una enfermedad que ha sido eliminada o erradicada, y otras están en proceso de eliminación, como la polio, el sarampión, la hepatitis B, que todavía están en ese proceso. Por otro lado, hay un impacto en la calidad de vida. Al mejorar los tratamientos y la prevención, se mejora la calidad de vida de las personas. A pesar de los años, la gente puede sobrevivir con enfermedades crónicas que estén bien controladas. También hay un impacto económico en el crecimiento. La industria de la salud es una de las más grandes y de más rápido crecimiento. Esto tiene sus bondades, pero también sus limitaciones, ¿no? De que a veces eh, estamos supeditados a la industria, y es importante darle una mirada de que el impacto en la salud que tenga, aparte de este crecimiento económico que tienen estas empresas. Por otro lado, se generan empleos. La investigación y desarrollo en general generan innumerables empleos directos e indirectos
como ocurre en países del hemisferio norte y también algunos países del hemisferio sur. También este es un tema que se va a hablar durante el Congreso sobre la equidad y acceso a la salud. La investigación permite también el acceso a tratamientos innovadores, llevando pues a la democratización de tratamientos que en otros tiempos no podían ser accesibles, pero todavía hay mucho que hacer, hay una brecha ahí, y también se contribuye a la reducción de desigualdades, ¿no? Creo que lo más democrático, por ejemplo, es tener programas de inmunización infantil de acceso gratuito y universal, lo cual está basado pues, en una alta tecnología que ha sido producto de las investigaciones científicas y los ensayos clínicos que se han desarrollado sobre esa base de conocimiento inicial. En el contexto actual tenemos un generoso avance logarítmico, avance en la ciencia y la técnica. Entonces hay el surgimiento de nuevos recursos para la investigación que incluye la normativa ética. Últimamente se ha actualizado Helsinki, por ejemplo, y entonces es importante el contexto actual en relación a esta normatividad ética y el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora ya para nadie es un secreto la importancia que tiene la inteligencia artificial y en realidad es como que no supiéramos usar la web, ¿no? Actualmente, indefectiblemente, este es un instrumento valioso que no va a reemplazar al ser humano, pero es un instrumento muy valioso. Por otro lado, también el contexto actual nos hace ver un incremento de las publicaciones, sobre todo durante y después de la pandemia se han generado una gran cantidad de publicaciones, han resultado varias revistas que están siendo indexadas y esa también es una situación que debemos contextualizar. Por otro lado, hay un incremento del envejecimiento en la población, ¿no? Hay poblados en otros países de Europa, por ejemplo, que ya no tienen muchos niños ni jóvenes, y el envejecimiento ya es un problema sanitario cada vez mayor. Sin embargo, en otros lugares como el hemisferio sur hay desigualdades sociales y económicas que están prevalentes. El cambio climático para nadie es un secreto, también lo que está ocurriendo últimamente, lo que hemos visto, eh, las sequías en la Amazonía, en la costa norte, la crisis hídrica, es producto del cambio climático, ¿no? Y esto está conllevando pues a la emergencia y reemergencia de enfermedades como hemos tenido la pandemia, ¿no? Y algo que vivimos día a día, sobre todo en nuestro país, la inseguridad y la violencia. En general, en el Perú tenemos muchas enfermedades infecciosas debido a que tenemos múltiples nichos ecológicos, tenemos vectores, tenemos condiciones sanitarias y determinantes sociales que hacen que esto sea un problema casi permanente, con brotes y epidemias que cada año van cambiando de denominación, pero producen un problema serio en la salud pública, sobre todo en personas más necesitadas. Sin embargo, lo que hemos mencionado también de que la expectativa de vida está mejorando y esto está conllevando a la aparición o el incremento de enfermedades no transmisibles en relación a las transmisibles y también a la aparición y el incremento de accidentes y lesiones. Entonces acá hay un panorama en la que hay una transición epidemiológica en la que las enfermedades no transmisibles están siendo predominantes. Sin embargo, este fenómeno que se daba hasta el 2019, el 2020 fue irrumpido por una pandemia tan letal como ha sido el COVID-19. De manera que lo que debemos pensar es que sobre la base de estas enfermedades crónicas, la aparición de enfermedades infecciosas o la persistencia de estas mismas hacen de que el problema sea más complejo y no debemos dejar de pensar en
en este espectro, ¿no? De las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y el mejor ejemplo podríamos mostrar acá gráficamente. Este señor, por ejemplo, es diabético, hipertenso, ha sido amputado. Esta foto es de Madre de Dios y además tiene dengue, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso del dengue, las personas mayores de 60 son las más afectadas en cuanto a mortalidad. Entonces, ¿cómo es que sobre enfermedades crónicas tenemos las enfermedades transmisibles que van a agravar la respuesta, ¿no? Entonces, como hay tantos problemas y no hay tantos recursos ni económicos ni humanos para hacer investigaciones de todo, es necesaria la identificación de prioridades de investigación, que es un componente fundamental en los sistemas de investigación para focalizar la investigación y maximizar la utilización de estos escasos recursos, ¿no? En ese sentido, el INS hizo una priorización entre el 2019 y 2023 y actualmente está en proceso las prioridades del 2024 que están eh, terminando, y justamente la doctora Yamile acá presente en el Congreso va a hacer una presentación de estas prioridades que se complementan con estas que habían, ¿no? Ahí se han identificado prioridades que no estaban en las anteriores, que ahora aparecen, como las que vemos acá, algunas de ellas, sobre todo una cosa importante, aparte de lo biomédico puramente, es la importancia que se debe dar a las investigaciones sobre el sistema de salud, ¿no? La atención primaria, la salud digital, la articulación en estos sistemas que tenemos desarticulados, la exposición a metales pesados, el cambio climático, etcétera, que son problemas que debiéramos incorporar, y luego de la presentación de la doctora Yamile en el primer día del Congreso, tendremos disponible esto y está en un proceso para su aprobación, de modo que esto sea utilizado por todos los que trabajan en el sector salud. Por otro lado, las prioridades de investigación en salud también han sido determinadas en e-salud. En realidad no difieren mucho, pero es importante que podamos unificar esas prioridades y también tener los recursos para poderlas desarrollar. Lo que debemos, en razón a las prioridades, mencionar es que se hizo un análisis bibliométrico de la producción científica sobre las prioridades que se hicieron entre el 2011 y 2014, y lo que vemos es pues que la producción científica enmarcada en estas agendas nacionales estaban predominantemente orientadas a la tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual como el VIH-Sida, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque estas eran las entidades que estaban financiadas por el Fondo Mundial. Entonces, podemos tener prioridades, pero si no hay los recursos, podríamos quedarnos solo con la propuesta de prioridades, de modo que eso es algo que se ha tenido en cuenta en este proceso que se está llevando a cabo para las prioridades que se van a lanzar el 2024. Y no quiero marearlos con estas prioridades, pero son las que están aprobadas y vigentes por el Ministerio de Salud, que también recoge mucho de lo que ya se ha conversado: el acceso al agua, la anemia, la desnutrición, la infraestructura, equipamiento, las neoplasias malignas, eh, son algunos de los problemas que ya están aprobados y son parte de las prioridades sanitarias, y las investigaciones tienen que estar orientadas a contribuir a solucionar estos problemas, ¿no? Siempre la tuberculosis aparece como una prioridad, las condiciones laborales, los efectos del cambio climático, las enfermedades de salud mental, contaminación ambiental, etcétera. Entonces, frente a esta situación, se hacen investigaciones y estas investigaciones terminan en publicaciones. Actualmente tenemos ya un gran número de revistas
casi 6 o 7 ya están en Scopus. eh, y eso es una buena noticia, ¿no? Que más revistas biomédicas se vayan incorporando a Scopus y vayan mejorando la calidad en su producción y la calidad de los productos que publican. Y ese es un reto de seguir avanzando. Si nos comparamos con Brasil, con Chile, en realidad estamos como en la tabla de posiciones de la clasificación al mundial. De modo que esto debiéramos ir mejorando en cuanto al número y la calidad de nuestras publicaciones. Si habláramos utilizando este término de la fisiología de la investigación y su publicación orientada a la solucionática, vemos que se identifica un problema, se realiza la investigación científica para generar evidencias, se publica, entonces nosotros no debiéramos quedarnos en este paso, sino cómo esta investigación que está publicada o este conocimiento generado va a contribuir al cambio, ¿no? A generar políticas públicas, normas nuevas, nuevas tecnologías y mejorar la calidad de salud. Y en todo este proceso, desde que uno empieza la identificación del problema, el proceso de investigación, publicación, y su aplicación para contribuir al cambio, importante destacar la integridad, ¿no? Y por otro lado, no olvidar el seguimiento de todo lo que se ha producido. Y para que se produzca una publicación hay un proceso editorial en el que tenemos la materia prima, que son los artículos, pero estos son generados por investigadores que a través de la investigación científica generan esta materia prima, que pasa a un proceso de un flujo editorial en el que participan editores, revisores, impresores y las grandes editoriales que también hay en el mundo, ¿no? Eso implica tener recursos humanos, infraestructura, financiamiento y una buena organización. Finalmente, esto va a terminar en el producto, que es la publicación, que debiera luego tener una aplicación práctica para tener un impacto en la salud. Y en todo este proceso, como hemos mencionado, importante la integridad. Y quería comentar, en razón al título de esta presentación, eh, a veces estamos bastante preocupados por publicar en cuartiles Q1, Q2, y eso es bueno. ¿Y, y qué es lo bueno de publicar en estos cuartiles, ¿no? El Q1, Q2, es la calidad de la investigación. Estas revistas mantienen estándares rigurosos de revisión por pares, incluyen diseños de estudios sólidos, metodologías robustas. Por otro lado, contribuyen pues a los avances significativos en ciencia y medicina. Como ejemplos tenemos nuevos tratamientos, por ejemplo los biológicos que ahora están en uso para el cáncer, para enfermedades crónicas como la psoriasis, la artritis reumatoide, etcétera. Y en general estudios para ensayos clínicos, ¿no? Y muchas de estas investigaciones son publicadas en estas revistas de estos cuartiles. Y por otro lado, tiene un alto impacto de estas publicaciones porque reciben más citas, indicando la relevancia que tiene el contenido de estas publicaciones. Y eso le da visibilidad y citación y permite una difusión rápida, ¿no? En la comunidad científica. Sin embargo, hay limitaciones y desafíos como es el sesgo de publicación, porque las temáticas preferidas en determinado momento hay una moda por algunas áreas o resultados positivos y hay la exclusión de estudios válidos pero menos populares. Por ejemplo, el crecimiento logarítmico de investigaciones y publicaciones en el COVID ha sido inmenso, ¿no? Igualmente, el acceso y recursos, es importante destacar que los autores con más recursos tienen más probabilidades de publicar en revistas de alto impacto, sobre todo cuando las revistas requieren un pago para su publicación. Por otro lado, no todas las investigaciones tienen un impacto inmediato en la salud pública. Algunas investigaciones son más teóricas y requieren más desarrollo.
Y por otro lado, los desafíos en la aplicación eh, es que la implementación para la práctica clínica y la salud pública puede ser lenta y desafiante, ¿no? En resumen, estas publicaciones en Q1 Q2 generalmente corresponden a investigaciones de alta calidad y potencial impacto. El impacto real en la salud depende de la relevancia, implementación y aceptación en la práctica clínica. Y por otro lado, la clasificación en cuartiles es un buen indicador, pero no garantiza un impacto significativo y directo en la salud. Solo depende de algo reiterativo, estos ejemplos de problemas sanitarios que tenemos en nuestro país, como la hepatitis fulminante, el cáncer, la cirrosis debido a hepatitis B y delta. Se hicieron investigaciones muy simples, como estudios de prevalencia, para determinar cuál era la causa de este problema, y se determinó que era hepatitis B y D, y que prontamente aparecieron las vacunas y al final la solución fue vacunar a esta población, y actualmente probablemente los menores de 25 años están libres de este riesgo, ¿no? Es destacable lo que hizo esta doctora Tu Yu, que recibió el premio Nobel el 2015, premio Nobel de Medicina, y tiene solo una publicación, incluso está en chino, y solo el abstract en inglés. Sin embargo, ella ha sido tributaria de este premio Nobel del 2015, ¿no? Por este gran aporte que hizo por el descubrimiento del principio activo de la Artemisia annua en el artesunato, que es un antimalárico que lo usamos en todo el mundo, ¿no? Y en malaria han habido otros premios Nobel como Laveran, como Ross, y Hermann Müller, que descubrió el DDT, el Laveran, que descubrió el parásito, y Ross el vector. Entonces, el impacto se puede ver, en realidad uno no se busca el impacto porque queremos publicar algo impactante, sino identificar el problema, qué es lo que se hace, qué es lo que se investiga para aportar y que contribuya a la solución del problema, ¿no? Pero en caso de este programa de vacunación de hepatitis B, por ejemplo, se vio que se redujo la mortalidad debido al cáncer, cirrosis y hepatitis fulminante luego de los programas de vacunación que se hicieron en Abancay, y esto se evidencia a través de esta información epidemiológica, ¿no? Queríamos destacar acá dos personajes, uno francés y uno peruano. Pasteur decía que no existe ciencia aplicada, ¿no? Sino aplicaciones de la ciencia, ¿no? Porque a veces queremos discriminar lo que es ciencia básica y aplicada, pero identificar el problema, buscamos la solución, y para esa solución de repente requerimos investigación básica primero para luego aplicarla. Entonces ese concepto creo que sigue vigente, ¿no? Y otro aporte importante de esta generación de Pasteur, Koch, Yersin y todo ese grupo es que lo que ellos descubrían eh, eran aportes que se diseminaban por todo el mundo sin patentes, sin limitaciones, y los países que tenían las condiciones para replicar, por ejemplo, las vacunas o las técnicas de diagnóstico lo hacían sin problemas. Lamentablemente, después de la Segunda Guerra Mundial se perdió eso, y ahora vivimos ya supeditados a lo que ocurre en el mercado, ¿no? Por otro lado, el doctor Joaquín Cornejo Villús, un gran maestro epidemiólogo, propuso el término de solucionática, ¿no? Que es un enfoque en el valor del conocimiento, eh, y que esté orientada a la solución de problemas, ¿no? Y este término incluso no está en el diccionario de la Real Lengua Española. Sin embargo, su uso es frecuente en el campo médico, y es obvio, fácil comprender, ¿no? Si hay una problemática de lo que siempre hablamos, debe haber una solucionática, ¿no? Y ese concepto creo es importante destacarlo, ¿no? Se hizo un editorial en el número 3 de la revista del INS, que está acá,
Y ahí podemos destacar solo un gráfico, ¿no? De que tenemos en la parte superior los casos de dengue en el Perú, que entró el año 90. Todos los años tenemos casos de dengue, brotes y brotes y brotes. El año pasado y este año hemos tenido los más grandes brotes desde que entró el virus al 90 al Perú, y antes ya había ingresado la Aedes. Y a la par de ello, también las publicaciones empezaron a aparecer como pequeños brotes, y actualmente también tenemos un crecimiento importante, casi paralelo al número de casos de dengue, ¿no? Entonces la pregunta es si investigamos para solucionar este problema, ¿por qué el problema persiste? No le podemos echar la responsabilidad a los investigadores, obviamente, pero yo creo que acá hay algo que tenemos que hacer juntos, ¿no? Tanto los investigadores como los que toman decisiones, y buscar formas de acercamiento, y que ese acercamiento y los acuerdos que se tengan en común estén orientados a solucionar este problema, ¿no? Porque con el cambio climático, con todos los riesgos que actualmente hay, yo creo que hay esa necesidad, cómo la investigación pueda contribuir de manera más efectiva a la solución de estos problemas. Y eso un poco sintetiza esta idea de la solucionática, ¿no? Igualmente en tuberculosis, estas son gráficas sacadas con la base de datos del PubMed, bueno, solamente para poner un ejemplo. Y en caso de tuberculosis igual, ¿no? Entonces acá esto nos hace reflexionar, pues, de que el problema de la orientación biomédica solamente, a pesar que hay mucha publicación e investigación sobre ello, no va a solucionar definitivamente el problema, ¿no? Hay otros factores condicionantes, otras determinantes, pero debiéramos verlo en conjunto para ver cómo reducimos este avance que tienen las enfermedades, ¿no? Y finalmente, mencionar la integridad en la investigación, que está basada en la honestidad y transparencia, la exactitud y precisión en la información que se genera, el respeto por los sujetos de investigación y el reconocimiento de las investigaciones, ¿no? Respecto a la honestidad y transparencia, debemos ser honestos en todas las etapas de investigación que se ha mencionado, la transparencia en la metodología de los datos, permitir la reproducibilidad y la verificación. Lo otro es la exactitud y precisión, cómo se presentan los datos sin manipulación. Y obviamente es inaceptable la falsificación y fabricación de datos, ¿no? Entonces, todo esto, en realidad, uno puede hacer un artículo tan bien escrito, incluyendo el aporte de la IA, eh, y que puede pasar por pares y ser aprobado, pero si esto no ha sido elaborado recurriendo a lo que siempre hablamos, la integridad, en realidad es una información que obviamente no va a contribuir, ¿no? Y es un fraude. Igual respecto a los sujetos de investigación hay que seguir normas éticas y obtener consentimiento informado. Y esto creo que no debe de ser solamente una formalidad, ¿no? Porque en otros tiempos, por ejemplo, encontramos formatos de consentimiento informado en inglés, y los participantes, eso en Loreto, ponían su huella digital porque no sabían firmar los nativos. Entonces, eh, en todo esto, transversal es la integridad, ¿no? Porque podemos cumplir con la formalidad, pero si no somos íntegros y hacemos las cosas como debe ser, aunque nadie nos esté viendo, podemos hacer eso, ¿no? Podemos hacer firmar sin que el paciente lea, pero está firmado, cumplimos con la formalidad. Y lo otro es el reconocimiento de las contribuciones, ¿no? Que estas deben ser adecuadas a todos los colaboradores, y obviamente que el plagio es una violación grave a la ética científica. Y esto ya está definido y está disponible en las páginas web de todas las revistas prácticamente. El
las indicaciones que da el COPE, ¿no? En respecto a este comité de, de ética para publicaciones, que incluye la autoría responsable, la revisión por pares, declaración de conflictos, evitar la duplicación, la fragmentación y el plagio que hemos mencionado. Entonces es importante la autoría responsable, la revisión por pares. Acá tenemos un problema que el día viernes probablemente lo vamos a ver más a detalle, que hay tantas revistas, tantas publicaciones que se envían, que hay una crisis de la disponibilidad de pares, ¿no? Pero este es un mecanismo clave para asegurar la calidad e integridad y los revisores deben ser imparciales y mantener esa confidencialidad, Doctor declarar los Cabezas, conflictos de disculpe, tenemos tres intereses minutos. y evitar la duplicación, ¿no? Ya hemos mencionado estos aspectos de el COPE sugiere el procedimientos para manejar denuncias de mala conducta y también ya varias revistas están haciendo lo que es la corrección y retracción de artículos cuando se identifica que ha habido pues una falsificación. Entonces la integridad científica es vital para el progreso del conocimiento, nos permite mantener la confianza del público en la ciencia y evita comprometer la validez de los hallazgos y dañar la reputación, porque si la población en general pierde la confianza en lo que es la investigación y la ciencia, en realidad estamos perdidos, ¿no? Porque todo lo que hagamos no va a tener impacto. Y solamente mencionar ya, esto es la diapositiva final de que la revista de Medicina Experimental y Salud Pública del INS en este año ha entrado a PubMed Central y Web of Science en este mes justamente, ¿no? Y eso lo queríamos compartir y quisiéramos que todas las revistas biomédicas, por lo menos, sigan más o menos esta trayectoria y podamos ser competitivas y generar el conocimiento y la evidencia para difundir al mundo del hemisferio sur. Muchas gracias.